Ya. Comprender los cambios del siglo XII y principalmente comprender los cambios demográficos del siglo XII. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo de hoy día. Pero, ¿ustedes entendieron el objetivo si yo se los expliqué así? Por ejemplo, comprender los cambios demográficos posterior al siglo XII. ¿Qué entendieron ustedes? ¿O no lo entendieron directamente? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Comprender los cambios demográficos posterior al siglo XX. Como los cambios de la geografía, no sé. ¿Por qué dice geografía? Es que, a ver, ¿alguien sabe lo que significa demografía? Porque suena muy parecido a geografía. Tiene que ver también un poquito con la geografía, pero ¿has escuchado la palabra demografía? Nunca. Nunca. No, pero según yo, como dijo en democracia, demo es pueblo. Ya. Sí, muy bien, de hecho. ¿Geografía del pueblo? ¿Qué? ¿Geografía del pueblo? Cuando, por ejemplo, geografía significa estudio de la tierra. Geo es tierra, sí, tiene que ver con estudio. Demografía sería como estudio de los pueblos, y tiene que ver con eso. ¿Ya? Y como dijeron, la demografía es la ciencia que estudia la población humana. ¿Ya? Eso es la demografía. Por eso, muy bien lo que dijo el David, por eso habla también de la geografía. El geo tiene que ver con la tierra, pero aquí vemos demo, un pueblo, la ciencia que estudia los pueblos. Entonces, ¿qué estudia la demografía? Estudia, por ejemplo, el estado de la población, cuánto tamaño tiene la población, cómo se distribuye la población, el sector de vivencia. ¿Qué? Donde viven. Ve el sector de vivencia, como donde viven los habitantes que hay en el pueblo. Claro, cuántos años tienen. Ya, por ejemplo, hay estudios demográficos que dicen que en unas comunas viven más adultos mayores que en otras comunas. Eso es un estudio demográfico. ¿Ya? Que eso es lo que estudia la demografía. Además, también estudia lo que es la dinámica de la población. ¿Ya? Cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, cuántas personas van moviéndose de país en país. Eso es lo que estudia la demografía también, todo lo que tenga que ver con la población, si ha aumentado mucho la población, si ha disminuido un poco la población, ¿ya? Y por ejemplo, en Chile se hacen muchos estudios demográficos y cada cierto tiempo se hacen los censos, ¿se han dado cuenta? ¿Alguien ha estado en un censo? No. ¿Un censo? Sí, todos han estado en un censo porque tienen más de 10 años. ¿Qué es eso? Cuando la gente pasa casa por casa preguntando cuántas personas viven en la casa, cuántos años tienen. A lo mejor lo viví, pero no me acuerdo. Ya, que fue el 2017, creo, el último censo, donde preguntaron cuántas personas viven en la casa, cuántas edad tienen las personas, etcétera, etcétera. A una persona en la casa, se está haciendo un estudio demográfico, ¿ya? Entonces, ahí la Amanda se acuerda de eso. Entonces, eso lo vamos a entender con demografía. Ya entendiendo un poquito el concepto de demografía, vámonos al objetivo. Comprender los cambios demográficos posterior al siglo XII. ¿Qué estaríamos viendo? ¿Como evolución? ¿Cómo evolucionó qué cosa? Como el poder del pueblo, la construcción, economía. No necesariamente económico, porque hay que decir en cambios económicos, cambios culturales, pero estamos hablando de prácticamente, veamos, cuántas personas hay, cómo se distribuyen, estructura, cómo cambió la población, ¿ya? Profe, ¿cada cuánto se hace? Espera un poquito. Cómo cambió la población y después del siglo XII. ¿Ya? Eso es lo que nos vamos a enfocar hoy día, ya en la Edad Media. Y ahora respecto a lo de los censos, son cada 10 años, casi siempre, pero el último se hizo cada 5. Pero cada 10 años se hace un censo. ¿Ya?
Entonces aquí vemos, por ejemplo, un poquito de lo que estudia la demografía, ¿ya? Migración, fecundidad, mortalidad, estructura, cuántas personas hay, la distribución de la población, ¿ya? Si hay personas que son más jóvenes, más viejas, más niñas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que estudia. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo era la población en la Edad Media y qué cambio sufrió después del siglo XII. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en eso, hoy día mismo. ¿Ya? Y que tiene que ver con todo lo que es la Edad Media. ¿Ya? Entonces veamos, en la Alta Edad Media, que es la primera parte de la Edad Media, ya de los primeros 5 siglos de la Edad Media, la esperanza de vida rondaba los 30 años. ¿Ya? Incluso esto ya lo habíamos dicho, 30 años aproximadamente era lo que más podía vivir una persona. ¿Ya? ¿Por qué existía una baja esperanza de vida? Antes de comenzar eso, ¿cuánto es la esperanza de vida actualmente? ¿Alguien sabe? Esa era una pregunta que ustedes me... 80. Sí, 80, 84 años aproximadamente, imagínense. Todo lo que ha cambiado. De 30 años a 80. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de por qué la gente en la edad, sobre todo en la alta edad media, vivía tan poco? ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar unos problemas. Por ejemplo, la hambruna. ¿Ya? Los problemas de hambruna que existieron en Europa, principalmente en Europa occidental, fueron muy grandes, sobre todo en la alta edad media. ¿Ya? Que hizo que mucha gente muriera de hambre, mucha gente muriera por enfermedades, ya que tenía las defensas bajas, ¿ya? Eso va a significar que mucha gente muere. Por otro lado, la mala higiene, ¿ya? ¿Cómo puede afectar la higiene a la salud de una persona? Ustedes que han estudiado esto en Los virus, las enfermedades. los virus, las enfermedades, ¿ya? Claro, si uno está las bacterias se transmiten quizás en ambientes más sucios. La higiene es muy importante. Por ejemplo, si alguien se hace una herida y no se lava la herida, no se cuida la herida, ¿qué le puede pasar? Se infecta. Ya, se le puede infectar. Sí, se puede infectar hasta llegar hasta cortarle el pie a una persona. Puede ser, pero por eso hay que cuidarse la herida. Pero imagínense, una mala higiene en la Edad Media, una pequeña herida finalmente podía causarle la muerte a una persona, ¿ya? Porque había mala higiene, porque tenían defensas bajas, ¿ya? Por otro lado, no había una medicina tan avanzada, ¿ya? De hecho, vamos a ver dos tipos de medicina que están más característicos en esta época: la medicina cristiana y la medicina islámica, ¿ya? Como nosotros estamos viendo la Edad Media, y principalmente en la Europa occidental, se practicaba mucho lo que era la medicina cristiana, ¿ya? Que aquí muchas veces no se podían hacer cortes en el cuerpo, no se podían operar, por ejemplo, y no había mucha investigación, principalmente porque estaba todo orientado que el alma tenía que ver con la salud del cuerpo, ¿ya? Y también tenía que ver que no todos sabían medicina. En este periodo, en la Edad Media, los sacerdotes son los que de alguna forma estudian un poco de medicina, ¿ya? Y principalmente en los monasterios. Pero los demás, no existe mucha medicina en ese tiempo. Hay un gran atraso, sobre todo lo que es la Alta Edad Media, las primeras partes de la Edad Media, ¿ya? Por otro lado está la medicina islámica, que es un poquito más avanzada porque tiene todo lo que rescató, todo el conocimiento de los antiguos griegos sobre medicina, sobre Hipócrates. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del legado griego? Los islámicos rescataron esa medicina, ¿ya? Continuamos. Ahí vemos un gráfico, principalmente este gráfico, esta tabla podríamos decir, es la vida de la población de la ciudad de Roma a través de los años, ¿ya? La población de Roma, por ejemplo, en el año
en el año 0, alcanzaba casi 1 millón de personas. ¿Ya? En el año 200, de la ciudad de Roma, alcanzaba 1,5 millones. Pero miren que empezó desde el 300. Y después, sobre todo lo que es la Edad Media, la población de la ciudad de Roma empezó a decaer bastante. ¿Ya? Y se dan cuenta, la población decayó mucho, mucho. ¿Ya? Y también tiene que ver porque la gente se va de la ciudad, pero ¿qué pasó después del siglo XII? Empezó a aumentar paulatinamente. ¿Ya? Y aquí lo vemos ya en el 2001. Pero si se dan cuenta, en este periodo que es la Edad Media, que justo está acá, si nosotros lo vemos, lo podemos encerrar en un cuadrado, en este periodo, del 500 hasta ahí, la población de la Edad Media es muy baja. Y ya aquí empieza a aumentar un poquito. ¿Ya? Eso tenemos que tener un poquito claro. ¿Ya? Ya, otra cosa que tenía que ver con esta de la población, por qué había tan poca población, sobre todo en la Alta Edad Media, tenía que ver con el feudalismo, ¿ya? Que, como ya sabemos, el feudalismo, su economía la basaba en la agricultura, pero esta agricultura se basaba en un sistema autárquico, ¿ya? O de subsistencia. Entonces, solamente vivían o producían para satisfacer sus necesidades básicas, ¿ya? Y la producción que existía en los feudos no era muy grande, entonces existía mucha hambruna, ¿ya? Sobre todo por esta relación que tenían el señor feudal, que también cobraba muchos impuestos, entonces muchas veces les quitaba mucha comida a los campesinos, ¿ya? Entonces, había mucha hambre por culpa de este sistema que era el sistema feudal, ¿ya? Y porque se producía muy poco en los feudos, porque tampoco había un impulso de, por ejemplo, vender cosas, sino que era solamente para comer. Por eso un sistema autárquico que solamente se abastece de sus propios servicios, ¿ya? Eso también es importante tenerlo claro, ¿ya? Por otro lado, estaban las cruzadas, que también afectaron un poco al cambio en el número de la población. ¿Pero qué creen? Que aumentó, gracias a las cruzadas, que fueron estas guerras, ¿aumentó la población o disminuyó la población? ¿Qué creen ustedes? ¿Después de la guerra? Sí, después de la guerra, o sea, en la guerra, las cruzadas fueron un factor que hizo un cambio en el tamaño de la población, que aumentó. Bajó, yo creo. Si la guerra muerte. Sí, todos pensaríamos que baja, yo también pensaba un poquito que bajaba porque era guerra, pero hubo un cambio en las cruzadas, porque las cruzadas, a pesar de que murió mucha gente, significó que los europeos se unieran, ¿ya? Entonces, eso también significó que las guerras que existían entre estos señores feudales, entre los señores feudales que podían ser enemigos, bajaran considerablemente, porque ahora eran aliados. Entonces, con eso bajaron un poco las muertes, ¿ya? Es decir, claro, antes muchas veces los europeos además se mataban entre ellos por las guerras, pero ahora como se transformaron en aliados para ir en guerra contra otros, empezaron a decaer mucho lo que eran los muertos, ¿ya? Pero no fue un gran cambio, pero bajó un poquito las muertes, sobre todo lo que era Europa Occidental, aunque también trajo muertes, ¿ya? Pero por otro lado, también significó adquirir conocimientos de otras partes del mundo, principalmente de Oriente, del Islam, ¿ya? Sobre todo lo que es medicina, ¿ya? Medicina del Islam. Y eso es lo que habíamos leído en la clase antepasada virtual, que habíamos visto un texto de cómo el contacto entre Oriente y Occidente, principalmente entre los musulmanes a Europa, había de alguna forma ayudado a los europeos a tener más tecnologías, mejorar su salud, ¿ya? Porque tenían otros conocimientos. Por ejemplo, y aquí vemos un poquito de las primeras cruzadas, pero vamos a ver que los recorridos que tenían que hacer eran bastante largos, entonces traían conocimientos de otras partes,
con esta relación que se hizo con el Islam, que fue en un principio fue de guerra, pero también de alguna forma iban aprendiendo de otras culturas y descubrieron nuevas rutas comerciales y empezaron a traer cosas de otros mundos para ellos, que además de Europa era Oriente para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Después de las cruzadas va a empezar a comenzar lo que se conoce como la Baja Edad Media. ¿Ya? Entonces, va a aumentar el comercio en la Baja Edad Media, ¿cierto? Se abandonan los feudos, la gente se va a vivir a la ciudad. Pero por otro lado, van a existir nuevos avances tecnológicos, o sobre todo lo que sería la agricultura, que también los vimos, estos avances tecnológicos en la agricultura, que van a permitir que... Profesor, ¿sí? hoy en día, si uno va a ese lugar, ¿se puede llegar a encontrar un feudo? No. Pero antiguas. Ya no existe el feudalismo en Europa. Pero existen todavía castillos y eso, pero no podemos encontrar, el feudalismo ya no existe como sistema. ¿Ya? Como lo abandonaron, supongo que no Profesor. demolieron todo. Ah, no, pero siguen viendo ruinas, ruinas. Eso, ruinas. Tomás, Que le iba a contar algo, pero no sé si le iba a quitar tiempo. Mejor se lo digo al final de la clase. ya. Fue una cuestión que pasamos y lo viví para contárselo a usted. Miren, por ejemplo, las innovaciones técnicas que van a permitir que la población aumente, tiene que ver con el sistema agrícola, ¿ya? Y esto es como la rotación trinal, que ya lo hablamos, que de alguna forma sacaba el mejor provecho a las tierras, decían que cultivaran más, ¿ya? Rotando la tierra, ¿ya? Por ejemplo, una vez cultivando trigo en tierra, en la otra cultivando legumbres, y en el otro no cultivando nada. Después, en el donde no habíamos cultivado nada, cultivamos trigo, donde habíamos cultivado trigo, cultivamos legumbres, y donde habíamos cultivado legumbres, no cultivamos nada. Y eso iba cambiando año a año. Entonces así, de alguna forma, existía una mayor producción porque la tierra no se desgastaba tanto. ¿Ya? Eso benefició que hubiera más comida y la gente no muriera de hambruna. ¿Ya? Cambiaban de lugar como para que la tierra se reponga. Sí. No hubiera hambruna, de alguna forma tuviera mejores defensas. Entonces la población empezó a aumentar de a poquito. ¿Ya? Por otro lado está el tipo de arado. Ahora se empezó a utilizar caballos para arar y para producir más y mejorar la tierra. Y el molino, que ayudó de alguna forma a moler el trigo mediante estas nuevas tecnologías que aparecieron en la Edad Media, sobre todo lo que serían los molinos de viento. Y los molinos de agua también son fundamentales. ¿Ya? Entonces, ayudó de alguna forma a esta idea de tener más comida. Ya la gente no se muere de hambruna, no se muere tanto de enfermedades, porque tiene defensas más altas, no está desnutrido. Entonces, la población empieza a aumentar su calidad de vida, no tanto porque todavía sigue existiendo una mala higiene, todavía sigue existiendo guerras, etcétera, etcétera. ¿Ya? La gente se va de los feudos, va a la ciudad, ¿ya? El comercio empieza a ir a la ciudad, empiezan a haber más productos, y ahí la población empieza a crecer un poquito, ¿ya? Y empiezan a haber avances médicos, como yo ya les expliqué, la medicina musulmana, ¿ya? Que los musulmanes heredaron lo que es, en su conocimiento de la medicina, todo lo que los antiguos clásicos, todo lo que los griegos habían avanzado en medicina, ¿ya? Y sobre todo en Oriente se había avanzado, ¿ya? Entonces ellos tomaron esta idea de los griegos y empezaron a avanzar en medicina. Y claro, vemos aquí una pintura que ya prácticamente hacían operaciones y de ellos investigaban el cuerpo humano, comprendían cómo funcionaban. En la medicina cristiana, que era la que se practicaba en la Europa occidental, no se hacían operaciones porque era mal visto. Ya no se podía estudiar el cuerpo humano. Los musulmanes estudiaban el cuerpo humano, sabían qué enfermedades podía provocar, por ejemplo, una apendicitis. ¿Ya? Cuando
¿A alguien le da apendicitis? Cuando a alguien le da apendicitis lo tienen que operar, si no muere, porque le da una peritonitis y puede ser mucho más grave. ¿Ya? Acá ya se empiezan a ver operaciones. Ahí se empieza a estudiar el cuerpo humano. Entonces los musulmanes tenían un gran avance, sobre todo lo que era medicina. Y después de las cruzadas, después de estos intercambios culturales, los europeos también empiezan a tener avance en esto, porque empiezan a adoptar el conocimiento de los musulmanes, del Islam, ¿ya? Y también del lejano oriente, como medicina china, empiezan a conocer más sobre la medicina, ¿sí? Pregunto si es que había alguna manera para que sintieran menos dolor al momento de la operación, o eso fue mucho después. ¿Qué? No, es que habló muy rápido. A ver. Que si es que tenían algo para que doliera menos la operación, o eso fue mucho después. La anestesia surge en 1800 y tanto, así que no tenía muchas cosas para que no doliera. O sea, sentía todo el santo dolor. Claro, y no eran operaciones como las de hoy día, pero al estudiar el cuerpo humano también sabían cómo solucionarlo, quizás sin hacer operaciones, ¿ya? Y no eran operaciones así como las que conocemos, sino pequeñas operaciones que podrían servir. Pero ellos estudian el cuerpo humano, eso es muy importante. De ahí, claro, esa persona lo más probable es que haya muerto y estén estudiando un cadáver, lo que es el cuerpo, pero lo están estudiando para saber cómo funciona el cuerpo humano. ¿Ya? Pero va a haber un hecho que va a hacer un gran cambio en toda esta dinámica demográfica que va a tener en la Edad Media. Que si bien ahora la población del mundo estaba aumentando lentamente, va a ocurrir la peste negra. ¿Ya? Fue horrible esa enfermedad. ¿Alguien ha escuchado hablar de la peste negra? Sí, mucho. Sí, profe. Mucho, ya. La peste negra, como dice ahí, o peste bubónica, fue una de las pandemias que más mató gente en la historia, ¿ya? Principalmente se da en lo que es el siglo... ¿Más que el coronavirus? Sí, más, mucho más. Incluso que la gente, piensen, mató más gente que el coronavirus, siendo que la población era mucho menor de la que existe en la actualidad. Miren, la población... Eran como 20 vivos, pues, profe. A ver, la peste bubónica, o peste negra que se conocía, mató a 1/3 de la población europea. Para que veamos. Es decir, 1 de cada 3 personas que viven en Europa murieron por la peste negra. ¿Ya? Esa máscara era como una mascarilla y ahora es de un SCP. Ahí vamos a explicar un poquito por qué usan esas máscaras, pero esas máscaras eran de los médicos. ¿Ya? La peste negra es una zoonosis, como dice ahí, es una enfermedad que es transmitida por las ratas. ¿Ya? ¿De dónde provenía esta peste? Esta peste provenía principalmente desde Asia, de Kazajistán, por esa zona, del Asia Central, venía esa peste. Todo viene de Asia. Claro, venían... Profe, hablando de la rata, ¿usted sabía que las líneas de los cuadernos se originaron en la Edad Media porque las ratas se comían los cuadernos? No sabía eso. ¿No? No. Ya, la peste venía desde Asia, principalmente del centro de Asia, norte y de zona central de Asia, y se contagió principalmente, ¿por qué llegó a Europa? Principalmente por las rutas comerciales, que empezaron a existir y llegar desde Asia, y llegaron principalmente a Italia, Florencia, y después se expandían. ¿Se acuerdan que habíamos visto todas esas rutas comerciales? Ahora vemos que esas rutas comerciales también llevaban la peste. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema? Que si bien la peste estaba en Asia, las malas condiciones de higiene que existían en Europa hizo que esta peste se expandiera con mucha facilidad. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos la actualidad, ¿cuáles son las mejores formas de evitar el coronavirus? Usar mascarilla y lavarse las manos. Acá no tenían una pésima higiene, entonces la peste se contagió súper rápido, ¿ya? Y no duró 1 año, no duró 2 años, duró muchos años, ¿ya? Hay estudios que dicen desde 1340, 1348, en Florencia atacaba la peste.
Y de hecho yo les voy a mostrar un poquito un texto que vamos a leer entre todos, que es de un relato de cómo se vivió la peste. Ya un relato del tiempo, alguien que escribió que vivía en esa época. ¿Ya? Aquí vemos un poquito cómo se expandió la peste. Ahí llega a Florencia, después de Florencia se empieza a expandir prácticamente por toda Europa. ¿Ya? Y eso significó que 1/3 de la población europea muriera. ¿Ya? Aquí vemos cómo estaban los enfermos de la peste, y aquí vemos los médicos de la peste, que usan estas máscaras para evitar contagiarse. ¿Ya? Ya, no sé si alguien me quiere ayudar ahí, a leer. Yo, Yo, Ya, ahí sí. Ya, este es un texto que yo saqué de un libro que se llama El Decamerón, que es un libro de un italiano que está hablando justo de finales de la Edad Media, que él vive lo que es, vive la experiencia de la peste negra. Él no se contagia, pero ve cómo la ciudad se está viviendo la peste negra. Ya, ¿quién va a empezar a leer? profe, antes de que comience a leer, ¿podría hacer una pregunta? Ya. ¿Hay relatos de gente que ha tenido la peste negra y relataron cómo fue? Deben haber relatos. Ya, pero la gran y mayoría hoy en no día tienen. sigue habiendo peste negra, A ver, la peste bubónica está casi erradicada. pero igual existe todavía. Sí, pero ahora con la medicina que existe ahora, si alguien se contagia incluso, es probable que no muera. Ya, y tiene que ver con O la sea, ahora higiene. hay como nada. Además, y tiene que ver con la higiene de las personas también, así que no afecta tanto. Ya, veamos. ¿Quién parte leyendo, Víctor? ¿Qué hora es? Ya, ¿a dónde está dónde? Sí, ya, empieza a leer. En todo caso, lo cierto fue que al principiar la primavera del año anterior, comenzaron a manifestarse horrible y milagrosamente los dolorosos efectos de la pestilencia no obraba como en Occidente. ¿Verdad? Profe, escucho un ruido. El Víctor está moviendo mucho el micrófono, ¿no? Sí, profe, perdón. Es que tengo la cámara en la mano. Pero no, baja de la cámara, concéntrate en leer. En todo caso, lo cierto fue que al principiar la primavera del año anterior, comenzaron a manifestarse horriblemente y milagrosamente los dolorosos efectos de la pestilencia no obraba como en Oriente, donde al verter sangre por la nariz era signo seguro de muerte, inevitable. Sino que aquí, al empezar la enfermedad, nacían, ¿qué dice ahí? Naciales a las hembras y varones, en las inglés o en las sobacos. ¿Cómo? Sobacos, o los sobacos. Es un texto muy antiguo, pero se está escrito con este idioma bastante extraño, o sea, no tan actual. ¿Ya? Unas hinchazones que a veces alcanzaba a ser como una manzana común, y otras como un huevo, y otras menores y mayores, otras. Y al poco tiempo, las mortíferas inflamaciones empezaron a aparecer indistintivamente en todas partes del cuerpo. Y enseguida los síntomas de la enfermedad se tocaron en manchas negras o lívidas, que en brazos, muslos y demás partes del cuerpo sobrevivían en muchos, ora grandes y desminadas, ora apretada y pequeña, y así como la buba primitiva era y seguía siendo. Signo certísimo de futura muerte. Espera un momento, profe. Ya, yo continúo. Eran los médicos ni méritos de la medicina alguna, bien porque la naturaleza del mal no lo consistiera, o bien por la ignorancia de los medicamentos,
cuyo, cuyo nombre, aparte de los hombres de ciencia, había entre otros mujeres carentes de todo conocimiento de medicina, hechose grandísimo, se escapase el origen de daño y modo de atajarlo. Y así, no solo eran pocos los que curaban, sino que casi todos, al tercer día de la aparición de los supradichos signos, cuando no algo antes o algo después, morían sin fiebre ni otro accidente. Ya aquí nos está explicando un poquito cómo era la peste, que llega de Oriente y de alguna forma u otra la gente se empezaba a contagiar, le empezaron a salir como púas, como ampollas, que esas ampollas se empezaron a transformar en cosas negras, se empezaron a inflamar y prácticamente cuando ya salía esa mancha negra, la gente ya decía que estaba casi muerta, como al tercer día ya moría por esta enfermedad, ¿ya? Porque era un signo prácticamente de que se iba a morir, ¿ya? Ya, ¿quién puede seguir leyendo? A ver, Tomás. Diga, profe. Puede ¿De qué leer parte? desde acá arriba. Ya, por mis propios ojos, como a poco dije, presencié entre otras veces esta experiencia un día. Y hacían en la vida pública los harapos de un pobre hombre muerto, algo antes, y 2 puercos. Llegándose a ellos, olieronlos, si no me equivoco, y asieronlos en los dientes, según su costumbre, y a poco tras algunas convulsiones, como si hubieran tomado veneno. Ambos cayeron muertos en tierra sobre lo mal compuestos andrajos. Tanta aflicción y miseria de nuestra ciudad hicieron que la venerable autoridad de las leyes, así humanas como divinas, decayeran y se disolviese, ya que los ministros ejecutores de ellas habían, como los demás hombres, muertos o enfermados, o encerrándose de tal modo con sus familiares, ya que no podían cumplir oficio alguno, por lo que a cualquiera le resultaba lícito ejecutar lo que se antojare. Dice, ahí incluso de hecho dice que prácticamente todos morían ya. ¿Cómo errar las palabras, profe? Claramente aquí todos se veían afectados por esta peste. Ya fue muy fuerte esta peste, sobre todo lo que fue Europa. ¿Ya? Entonces, en general, lo que vimos hoy día tiene que ver con esto de la demografía en Europa, sobre todo la Europa medieval, que es muy baja la esperanza de vida, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Con después del siglo XII, con estos cambios de las cruzadas, después de las cruzadas, la población empieza a aumentar, pero ¿qué ocurre? Cuando empieza a aumentar, la gente se va a vivir en las ciudades y todo empieza a mejorar, supuestamente porque hay más alimento, pero llega esta peste, que de alguna forma u otra acaba con 1/3 de la población que existía en Europa. Entonces, ahí vuelve un poquito a bajar mucho la población, ¿ya? Y claro, es algo que afecta prácticamente a todo el mundo, y eso también vamos a ver por qué es tan importante esta peste, porque va a ser un cambio en la mentalidad de las personas, ¿ya? Porque ¿qué va a ocurrir? En este tiempo la sociedad era una sociedad muy jerarquizada, donde existía el rey, que era prácticamente todopoderoso, ya los sacerdotes, que eran, y la iglesia, que tenía mucha influencia, que supuestamente estaba protegida por Dios. Aquí todos van a morir. No es que todos mueran, pero la enfermedad no va a distinguir a las personas ricas ni a las personas pobres. ¿Ya? Para ellos todos pueden enfermarse. Eso va a hacer un gran cambio a futuro en la mentalidad. Sobre todo porque algunos van a decir, ¿por qué el sacerdote, que supuestamente era buen hombre, que de alguna forma lo estaba apoyando Dios, también le está dando la misma enfermedad que a mí y se está muriendo? Y empieza ese cuestionamiento a futuro, donde la gente incluso va a dejar de creer mucho en lo que es la religión y se va a empezar a separar un poquito de la religión, aunque sigue siendo una sociedad muy católica. Muchos van a pensar que es un castigo divino, ¿ya? Y va a significar de alguna forma que
esta enfermedad un cambio futuro de mentalidad, ¿ya? Que lo vamos a ver sobre todo ya en la edad moderna, ¿ya? Pero en síntesis, vamos a ver que a pesar de esta enfermedad, la población de Europa sí empezó a aumentar, ¿ya? Sobre todo con esto después del siglo XII, ¿ya? Con ese hincapié que sería la peste negra, ¿ya? No sé si tenemos alguna duda respecto a lo que es la población en la Edad Media, ¿ya? ¿Ya? Perfecto. A ver, para